Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con osiología de la cabeza, con los huesitos de la cabeza. Esta va a ser una práctica con el cráneo. Vamos a explicar una configuración completa. Este video va dedicado para todos los alumnos de la Facultad de Medicina de acá de la UNAP, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Así que vamos a hablar individualmente de cada uno de estos huesos. Como, como se sabe, la cabeza está dividida en dos partes. Uno que viene a ser el macizo facial, la cara, ¿no? En la parte de adelante, y todo lo que viene a ser el cráneo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero explicando la parte de los huesos del cráneo, ¿no? Y luego de ahí vamos a continuar con los huesos del macizo facial. Acá tenemos también por parte separado, ¿no? Tenemos la parte de la calota, que eso lo vamos a explicar después, ¿ya? Y vamos a separar también acá la mandíbula y nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Entonces, datos generales del cráneo son 8 huesos que se dividen entre pares e impares, ¿ya? Entre los huesos que tenemos que son pares solamente son dos. Por una parte tenemos lo que son los temporales y los parietales en la parte media acá, ¿no? Junto a la calota que hemos sacado, y tenemos los impares que vienen a ser los que están en la parte medial, ¿no? Frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital en esta parte. Ya, vamos a empezar explicando lo que viene a ser el frontal. Muy bien, entonces vamos a ir hablando primero de las porciones que tienen, ¿no? Estos huesos se subdividen, ¿no? en estructuras cada hueso, y al final el estudio de cada uno de estos se va a basar, ¿no? en tratar de comprender las caras, si es una cara exocraneal o una cara endocraneal, ¿no? También los bordes va a ser muy importante, y las estructuras que podemos encontrar tanto en la cara exocraneal como en la cara endocraneal, ¿no? Algún agujero, alguna apófisis, tuberosidad, tubérculo. En eso se resume el estudio, ¿no? Entonces, vamos empezando con el frontal. El frontal es un hueso impar que se encuentra en la parte de adelante, también formando parte de lo que viene a ser la cara. No es un hueso que se va a dividir en dos partes. Por una vamos a tener la parte de la escama, que es toda la parte anterior, todo este borde, y por otro vamos a tener la cresta orbitonasal. La parte de la escama del hueso frontal viene a ser una parte aplanada, ¿no? Como la mayoría de los huesos que tiene la cabeza, ¿ya? Y va a hacer que se articule por atrás con lo que viene a ser los huesos parietales, ¿no? Con una sutura llamada sutura frontal, ¿no? Que articula con la parte posterior con los huesos parietales. De acá, cosas relevantes, de repente tenemos las eminencias frontales, ¿no? Que son muchísimo más acusadas en el sujeto joven. Y acá en esta parte vamos a tener lo que son los arcos ciliares, ya que también son un tipo de elevación. Nos vamos acá a toda esta parte, ya terminando la escama, y vemos lo que vienen a ser los bordes supraorbitarios. Los bordes supraorbitarios, pues obviamente como su nombre lo indica, van a formar la parte de arriba del borde de la cavidad orbitaria. Van a terminar en dos apófisis, una lateral y otra medial. Entonces, acá podemos ver en la parte lateral vamos a tener una apófisis cigomática del frontal. Una parte de acá de la configuración de los huesos de la cara, las apófisis que conectan muchas veces alguna estructura vecina de otro hueso, tienden a llamarse como ese hueso, ¿no? En este caso, esta apófisis cigomática lateral, ¿no? Que está lateral al borde supraorbitario,
Se llama así de esta manera porque se articula con lo que viene a ser el cigomático. El mismo ejemplo ocurre con el cigomático, ¿no? La apófisis que conecta al frontal se va a llamar apófisis frontal del hueso cigomático. Siempre recordar que tenemos que nombrar así, ¿no?, la estructura, porque igual que hay una apófisis cigomática del frontal, no lo vamos a decir simplemente apófisis cigomática, sino tenemos que nombrar de qué hueso es, porque igual también el maxilar, si hablamos, conecta con el hueso cigomático, entonces tenemos también la apófisis cigomática del hueso maxilar que está conectando acá. Entonces tenemos que ser completos con los nombres indicando el hueso que también vienen a formar parte, ¿ya? Entonces, medialmente también vamos a tener otra apófisis, ¿ya?, que viene a ser la apófisis orbitaria medial. En la parte medial, obviamente, su nombre ya nos dice su configuración. Ahora, si se puede notar acá, vamos a tener en este cráneo, en este borde, dos estructuras que bien son escotaduras o agujeros. Y voy a explicar también de que en este caso, miren, acá supuestamente a más o menos 3 centímetros de la línea media se suele encontrar un agujerito o una escotadura que se viene a llamar escotadura supraorbitaria. En este caso, de este lado, en el lado izquierdo vamos a tener una escotadura, la escotadura supraorbitaria. Pero si nos vamos al otro lado, acá cambia la cosa, ¿sí o no? Muy diferente acá con el otro lado, ¿no? Y acá en este caso tenemos agujero supraorbitario. Acá puede variar la estructura, ¿no? Un agujero y una escotadura, siempre recordándonos la forma, ¿no? Este agujerito supraorbitario viene a pasar lo mismo por acá. Cuando nosotros estudiamos también es muy importante, además de estudiar las caras, los bordes, ¿no?, y la relación que tiene con otros huesos, alguna estructura, es también importante estudiar el contenido, ¿no? En ese caso, es muy fácil poder saber qué es lo que pasa por acá, ¿no? Si yo digo que esto de acá se llama agujero supraorbitario, ¿no?, se encuentra en el borde supraorbitario, el contenido que pasa por acá son los vasos supraorbitarios, un van, vena, arteria y nervio. Dice que más medialmente vamos a tener también otra escotadura menos pronunciada que se puede notar mucho más. En este caso se nota muchísimo más por acá, por este lado, que viene a ser la escotadura frontal, que también obviamente van a pasar los vasos llamados frontales, ¿ya? La vena, arteria y nervio. Entonces, como les explico, ¿no?, para tener una buena descripción de los huesos hay que saber las caras, los bordes, la relación que tiene con otros huesos y las estructuras que pasan de repente por ese reparo anatómico, ¿no?, que tenemos. Ahora, acá, en esta parte, en la estructura nasal, ¿no?, acá vemos a los huesitos nasales, que son unos huesos propios de la cara, que no hablaríamos, pero si nosotros nos metemos un poquito más adentro de ahí, aunque no se puede ver, está la espina nasal, que se viene a encontrar en la parte media, que tiene una forma de pirámide invertida, ¿no? Es de base superior y de vértice inferior acá en la línea media, ¿ya? Entonces, la parte del frontal que antecede acá y viene a formar parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Tenemos toda esta parte de acá, parte de la cavidad orbitaria, específicamente la parte del techo, ¿no?, que se va a continuar posteriormente con el ala menor del esfenoides, ¿no?, formando parte del techo. Tenemos dos fositas. Por la parte medial vamos a tener la fosita troclear, en la cual se va a insertar la polea de reflexión del músculo oblicuo superior, ¿no?, que es uno de los músculos extraoculares que confiere el movimiento al ojo. Ahora, si me preguntan exactamente, Diego, pero no puedo distinguir muy bien, es que simplemente son pequeñas depresiones, mayormente se distinguen tocando el mismo hueso. Entonces, si yo pongo mi dedo, puedo notar una pequeña parte en la cual está un poquito más escotado, ¿no?, un poquito más hundido en el relieve de la parte superior, en la parte del techo de la cavidad orbitaria. Igualito en la parte lateral también hay un pequeño relieve lateralmente donde se encuentra la glándula lagrimal, y el nombre de esta parte se llama fosa lagrimal, ¿no?, una fosa, una depresión
en toda esta parte cóncava que tenemos, ¿no? Medialmente la fosita troclear, lateralmente lo que viene a ser la fosita lagrimal, ¿ya? Ahora, nos vamos a la parte endocranial, ¿ya? Se me olvidaba. También por acá vemos como parte de la apófisis, ¿no? Una cresta temporal, ¿no? Una línea temporal, ¿ya? Que justamente se va a continuar por atrás con los huesos parietales hasta lo que viene a ser los temporales, ¿no? Formando un espacio, ¿ya? Que se llama una fosa temporal, que justamente acá se va a insertar el músculo de este nombre, ¿no? Uno de los músculos masticadores, todo en esta parte. Pero hablando solamente del frontal, esta partecita de acá se llama cara frontal, ¿ya? Nos metemos ahora en la parte de adentro, ¿ya? Ahora, esto se ve como una sola parte, pero en realidad en la parte media acá tenemos una escotadura solamente por parte del frontal, pero que acá está ocupada por el hueso etmoides, ¿ya? Esta escotadura viene a ser la escotadura etmoidal del hueso frontal, porque se viene a articular el etmoides. Y vemos acá parte del techo de la cavidad orbitaria, pero en una visión endocranial. Se puede ver unas pequeñas eminencias que están en todas las partes, ¿no? Unas eminencias mamilares se vienen a llamar, ¿no? Y los espacios que están entre medio de estas eminencias se llaman impresiones digitales, ¿no? Como si pusieras un dedo por ahí, una impresión digital, otra impresión digital, y las eminencias mamilares. Y no solamente se van a encontrar acá, sino al lado de todas las partes del cráneo, ¿no? De la parte de la base, ¿no? Entonces se van a encontrar estas eminencias, impresiones digitales, que son dejados por las circunvoluciones del cerebro. Ya los hemisferios descansan en esta parte de la cavidad orbitaria, en la parte endocranial del techo, y las circunvoluciones que conforman los hemisferios cerebrales, cuando descansan ahí, dejan estas tipo de marcas, ¿no? Las partes de las eminencias y las impresiones digitales, ¿ya? Otra estructura que podemos ver acá viene a ser la cresta frontal. Esta cresta frontal es muy acusada y viene a terminar por la parte de arriba en un surco que viene a denominarse el surco del seno sagital superior, ¿no? ¿Qué es este seno sagital superior? Es una estructura, es un vaso, específicamente una vena, ¿no? Que recorre toda la parte de arriba, va toda la parte de la línea media, continuándose del frontal, parietales, llega hasta el occipital, por acá se continúa. ¿Ya? Por acá también hay un surco del seno sagital superior. ¿Ya? Y la parte de la cresta termina continuándose por abajo con lo que viene a ser una apófisis del etmoides, que es la apófisis crista galli, ¿ya? Que justamente termina en un agujero que se llama agujero ciego, que normalmente está cerrado, puede ser una fosita, ¿no? Y que viene a terminar en esa porción lo que viene a ser la hoz del cerebro, ya, la hoz del cerebro que termina ahí. La hoz del cerebro es la parte puntiaguda que termina, ¿no? Siendo la división de los hemisferios también en esta parte, ya. Y normalmente en este agujero ciego no viene a pasar nada, ¿no? Y como les decía, acá en la parte media veríamos la escotadura etmoidal del hueso frontal, pero está ocupado por el etmoides, ¿no? Si estuviera desarticulado el etmoides lo veríamos, ¿no? Y justamente en esta parte va a haber unas especies de miceldillas, ¿no? Si uno se acuerda a lo que viene a ser un panal de una abeja, se acuerda que son pequeñas celdas cuadriláteras hexagonales, ¿no? Que las conforman los panales de las abejas. Y en esta parte el etmoides por abajo tiene sus semiceldillas y el frontal también tiene sus semiceldillas y se viene a insertar, a colocar en esta parte, ¿no? Acá vienen a articularse de esta manera, ¿no? Ahora, hablando ya, pasando al siguiente hueso que vendría a ser el etmoides, hueso que forma parte en la línea media también, siendo un hueso impar, ¿ya? Este hueso, si lo podemos interpretar un poquito, ¿ya? Es un hueso que es más que todo como
una cruz, ¿ya? Siendo la parte visible que vemos, la apófisis Christa Galli, ¿no? Vamos un ratito dejando que esto se enfoque. Ya, muy bien. La apófisis Christa Galli. La cresta del gallo, ¿no? Que justamente ahorita es muy temprano y están también cantando los gallos. Y lo que viene a ser, por otra parte, más abajo, lo que viene a ser la lámina perpendicular. Ojo, muy importante esta lámina perpendicular, que a veces preguntan sus conexiones que tiene con los otros huesos, ¿no? Y la parte de acá que vendría a ser una parte horizontal, ¿no? Una lámina horizontal. Entonces vemos una forma de una cruz. La parte visible que vemos acá viene a ser la apófisis Christa Galli, ¿no? Y la que no vemos por la lámina horizontal, que vamos a explicar también su nombre acá, viene a ser la lámina perpendicular, ¿no? Toda esta parte viene a ser una especie vertical, ¿no? Y la lámina horizontal forman una estructura de cruz, pero la diferencia es que a los costados también va a tener una estructura que vienen a ser los laberintos etmoidales, que esos no los vemos, ¿no? Y estos van a tener forma cuboide, no van a ser un cubo, entonces por lo tanto van a tener una cara anterior, una cara posterior, cara lateral, una cara medial, una cara superior y una cara inferior. Y se van a articular con diferentes huesos. Al igual que la lámina perpendicular, es muy bueno saber también las conexiones que tienen estos laberintos, ¿no? Porque son posibles preguntas de examen. Bueno, chicos, como les iba explicando, ¿no? Acá con el gráfico, el hueso etmoides viene a formar así como una cruz. Solamente que la parte visible que vemos acá, por ejemplo, la apófisis Christa Galli, ¿no? Viene a ser una parte, y en la cavidad nasal vamos a poder ver la lámina perpendicular en su totalidad. Muy bien. A ver. Otra parte, la lámina horizontal, en la porción visible que podemos ver acá, por ejemplo, ven muchos huequitos, ¿no? Viene a ser la lámina cribosa, ¿no? Referencia de este nombre es porque está atravesado por muchos agujeros, ¿ya? Tiene un montón de agujeros, mayormente en la parte anterior. Y se hace referencia también que la lámina horizontal tiene forma de un canal, o sea que está excavada, o sea que no es completamente recta, sino que está más bien un poquito cóncava, ¿no? Un poquito excavada. Esto a referencia del bulbo olfatorio, ¿no? Que viene a ser la parte del nervio olfatorio que termina acá, ¿no? Y que viene inclusive desde el efenoides, ¿no? Acá ya tenemos el efenoides y termina posicionándose acá, ya, formando una especie de canal, el canal olfatorio. En la parte de adelante va a ser donde va a tener la mayoría de las cribas o agujeritos, ¿no? Que van a estar atravesados por filetes nerviosos de este nervio olfatorio, ¿ya? Ahora, también acá tenemos la salida de dos agujeritos, por una parte los agujeros etmoidales, tanto anteriores y posteriores. Ahora, siendo sinceros, en la parte práctica es un poco difícil distinguir cuál es agujero etmoidal, ¿no? Cuál es una criba, ¿no? Porque todos están ahí, ¿no? La referencia es que supuestamente viene a terminar el canal etmoidal, y ahí va a determinar el agujerito y va a salir el nervio por ahí, ¿no? A entrar en la cavidad nasal, ¿no? Por medio de estos agujeros. Muy bien. La parte que no vemos, vamos a tener que verla desde la cavidad nasal. Miren, muy bonito lo que vienen a ser las aperturas piriformes. Tienen esta forma de pera, ¿no? Y de ahí viene su nombre, piriformes. ¿Ya? Vamos
ver, ahí nos metemos y vamos a intentar de enfocar esto. Ahí se puede ver, vamos a meternos, vamos a hurgar en su nariz. Acá está la lámina cribosa que veíamos en la parte superior. Ahí está. Y nos metemos por acá por su naricita pidiéndole permiso. ¿Ya? Acá la lámina cribosa. Y acá esta estructura que vemos viene a ser la lámina perpendicular. ¿Ya? Viene a ser la lámina perpendicular. Y miren, justamente está articulándose por delante con lo que viene a ser la espina nasal del frontal y parte de lo que viene a ser los huesos nasales acá. Como les decía, es muy importante saber lo que viene a ser la articulación, ¿no?, de la lámina perpendicular, porque a veces nos preguntan, ¿ya? Si nosotros pensamos, acá viene a estar la espina nasal, los huesos nasales, con eso se articula. Esto tiene, vamos a nombrar primero los bordes. Tiene un borde anterior, un borde anterior-inferior, tiene un borde posterior y tiene un borde posterior-inferior, ¿ya? Y la articulación, bueno, se considera con un borde superior la parte de la lámina perpendicular que se articula con la lámina horizontal, ¿no? En la parte del borde anterior se va a articular, como les decía, con lo que viene a ser la espina del frontal y con los huesos nasales. En la parte del borde inferior se va a articular con el tabique, ¿no? O sea, todo viene a formar parte del tabique, pero específicamente el cartílago que forma parte del tabique en la parte anterior de la cavidad nasal, ¿no? Posteriormente, aunque no lo vemos, se va a articular con la cresta esfenoidal y posteriormente con lo que viene a ser el boomer, ¿no? Cerrando lo que viene a ser el tabique y dividiendo en fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda, ¿ya? Algo acá bonito también que podemos ver son las conchas, también llamados cornetes nasales. Los cornetes nasales, hay un cornete que es un hueso aparte, no un hueso propio de la cara. Ya, acá vamos a intentar enfocarla. Ya. Que es el cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Cualquiera de los nombres está muy bien. Ya. A ver, ahí se enfoca. Muy bien. Ahí vemos parte del cornete nasal inferior, que es el que está más abajito, obviamente, de ahí su nombre, ¿no?, que es un hueso propio de la cara. Pero los dos cornetes superiores, el medio y el superior, no vienen a formar parte del etmoides, el hueso que estamos describiendo, ¿ya?, que son unas estructuras, como su nombre lo dice, en forma de turbinas, que tienen la función de que el aire no vaya directo, sino cuando choquen estas estructuras forme tipo de remolinos, ¿no? Lo que se quiere es que también el aire choque con todas las paredes de la cavidad nasal, que tiene una función importante, ¿no? Y cornete nasal medio es el que vemos, el más grandecito en esta parte. El cornete nasal superior estaría más adentro todavía. Y miren, los agujeritos que ven al fondo también es la cara anterior del esfenoide, del cuerpo del esfenoide, y acá la entrada a su seno esfenoidal. Acá hay varios senos, ¿no? Los senos, en este caso del hueso, hacen referencia a estos espacios huecos, ¿no?, como los senos frontales, los senos paranasales, el seno del esfenoides, el seno del maxilar, hace referencia a las cavidades, ¿ya? Bueno, no yéndonos por las ramas, seguimos describiendo, ¿no?, al hueso etmoides, ¿no? Y estos cornetes nasales que vemos acá en esta posición vienen a ser parte de la cara medial de las masas laterales. Ahora, las masas laterales son unas estructuras que están en esta parte, no son muy grandes, son muy delgaditas, un poco más anchas, y también es importante saber con quiénes articulan, ¿no? En este caso del hueso, por ejemplo, acá en la cavidad orbitaria, vemos cómo